Tenemos una noticia preocupante. Bien, la noticia es la siguiente, que España lleva años viviendo de prestado. Es en concreto dinero que le presta el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo deja de dar esos préstamos, de recibir ese dinero, pues España no podría hacer frente a sus gastos y pues daría la quiebra. Pues es muy posible que lleguemos a ese punto. La verdad es que la noticia es preocupante. El pasado 10 de marzo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunció que iba a poner fin a esa compra de deuda, a ese programa de compra de deuda a España. En concreto, sus compras de deuda pasarán de 40.000 millones de euros en abril a 30.000 millones de euros ya en mayo y a 20.000 millones en el mes de junio. Se trata de una retirada de estímulos mucho más rápida que aquella que estaba prevista en un primer momento, ya que en su última reunión que se celebró en diciembre, el BCE había dicho que seguiría comprando deuda a un ritmo de 40.000 millones al mes durante todo el segundo trimestre del año 2022. Hoy en NPI queremos saber qué es lo que va a suponer para España esa retirada de financiación y para ello nos acompaña José Papí. Él es empresario, es experto en política europea y geopolítica, además del presidente de honor de Demos. José, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. José, la primera pregunta obligada, ¿cómo nos va a afectar esta retirada de financiación del Banco Central Europeo? Pues nos va a afectar y mucho, queridos amigos. En definitiva, porque la compra, y en resumen, porque la compra de la deuda pública española cada mes por parte del Banco Central Europeo es el centro de gravedad de la economía, yo me atrevo a decir incluso que de la política española, donde todos los partidos políticos sabéis que a lo que se dedican fundamentalmente es a repartir prebendas, a repartir pagas, a repartir privilegios, a distribuir dinero entre las diferentes autonomías de España. Y claro, en el momento que se acabara esta compra de deuda pública española por parte de Frankfurt, del Banco Central Europeo, pues lo que ocurre, digamos, es que la economía española, y me atrevo a decir, la política española se cae y tiene que reformularse, tiene que construirse de otra manera. Así de grave es la cosa. Vamos a ver, es cierto que el Banco Central Europeo, digamos, hace tres tipos, ahora por hacerlo de una manera muy resumida, tres tipos de actuaciones que pueden afectar a un país como España. La primera es la que tú has estado diciendo, la que habéis estado comentando, que es la compra de la deuda pública que emite España todos los meses, los bonos, las obligaciones, muy bien. Luego hay otro programa que es un programa de refinanciación de deuda que ya tenemos, es decir, ya tenemos un principal de la hipoteca, si nos vamos a cómo se hablaría en la calle, que tenemos que pagar, y si no llegamos a pagarlo este año, pues todavía eso nos dan un apoyito para aguantar un año más a pagarlo. Y luego hay un tercer programa que está ya terminando, que es el programa pandémico, ¿no? Todo aquello que ha ocurrido, digamos, toda esa compra de deuda pública que se suponía que no tenía que ver con la deuda pública normal del funcionamiento del Estado en el día a día normal, sino que como había una serie de circunstancias extrañas, vamos a decir, que habían ocurrido con el tema de la pandemia, pues bueno, iban a financiar los ERTEs, iban a financiar pues inversiones en el sistema sanitario, etcétera. Entonces, lo que cae, digamos, es la compra habitual de deuda pública. ¿Y por qué? Porque el mandato fundamental del Banco Central Europeo no es ayudar a que haya pagos o a que haya financiación de comunidades autónomas o en general a que se estimule la actividad económica de los países de la Unión Europea. No, señores. El mandato fundamental del Banco Central Europeo es mantener la inflación con un objetivo del 2%. Ahora mismo el propio Banco Central Europeo, lo están siguiendo todos ustedes en las noticias, ya dice que estamos en un 5%, que es probable que lleguemos a un 7%, y cuando esto ocurre, porque sabéis que la bolsa de la inflación se hacen trampillas, se entran y se sacan productos para que el numerito te salga lo más bajo posible, pues ahora estaremos hablando muy probablemente que si ellos están admitiendo que estamos caminando hacia un 7%, probablemente andemos en un 12, en un 13, en un 15%. Y eso cualquier ciudadano, queridos amigos, lo ve en la bolsa de la compra todas las semanas, ¿no? En el caso de España, es por eso que ha intentado España, junto a Italia y junto a Francia, que ese programa pandémico se alargara. ¿De acuerdo? Fijaros que hemos hablado de tres componentes: el componente de la deuda pública, el programa pandémico y la refinanciación de deuda existente. El programa pandémico, muchos países se han tirado a la yugular de esa carta de España, Francia y Italia, 8 en concreto, Alemania y no, porque ha hecho de amo como le corresponde a ese país.
en el contexto de la Unión Europea, pues han dicho queremos que siga el programa pandémico porque las cosas están muy mal y tal. Esto probablemente también vaya a caer. Con lo cual, si cae el programa de compra de deuda normal, cae el programa de compra de deuda relacionada con la pandemia, pues nos encontramos con una situación que de verdad me atrevo a catalogar de apocalíptica al final del año. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque el Banco Central Europeo tiene evidentemente ese mandato de mantener la inflación bajo control y se está yendo de madre, por decirlo de una manera muy coloquial. Y nos encontramos también con que los amos del cortijo, los amos de la granja, que es la Unión Europea, que son los alemanes, ya en su propio acuerdo de gobierno entre liberales verdes y los socialdemócratas, que son los que están a la cabeza, ya decían que todo esto de la compra cascoporro de deuda pública y del cachondeo de gasto público por toda la Unión Europea, que los alemanes dejaban de apoyarlo a final del año de 2022. Y bueno, eso que ya anunciábamos muchos, sobre todo en la plataforma Innovación Política Demos, no tanto fuera, digamos, de determinados ámbitos disidentes y demás, que donde se decía, bueno, que todo iba a continuar ad eternum porque sí, ya anunciábamos este acuerdo de gobierno de los alemanes implica que nos queda un año como mucho. Pues no nos queda ni un año como mucho. Ya están diciendo que esto, ahí hay que hacer eso que, perdonadme que use el anglicismo, se está haciendo un phasing out, ¿no? Está empezando ya a abandonarse esto poco a poco para que tampoco sea llegar a diciembre y decir, ya no se compra nada más. Bueno, esto está pasando poco a poco y ya han comenzado con ello. Pues José, si te parece, vamos a mostrar un par de señales, un par de gráficos que nos llevan a ese punto que acabas de señalar. El primero que estamos viendo se trata de un informe de BlackRock, que recordamos que es uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, en el que este fondo aconseja a sus inversores sacar su dinero del viejo continente, sacar su dinero de Europa, porque se avecinan curvas. Alerta de la posibilidad de que haya Estados miembros que abandonen el euro o incluso la Unión Europea. Habla de posibles quiebras de países como España, Francia, Italia, Irlanda o Austria. Dice incluso que los gobiernos podrían imponer el control de capitales, es decir, lo que conocemos como el corralito, pues de una manera muy rápida, de la noche a la mañana, dice. Y junto a este texto además tenemos este otro gráfico. Lo estamos viendo ahora en imágenes, es un gráfico en el que se muestra cómo el dinero está saliendo de las bolsas europeas. Esa última rayita roja que estamos viendo a la derecha nos indica cómo en el último mes de marzo pues, ha salido una cantidad enorme de dinero de la bolsa europea. Por tanto, esto, José, son señales, son indicadores que nos llevan de alguna manera a este punto al que tú estabas haciendo referencia. Así es, y es que seguir a BlackRock o seguir a la JP Morgan o seguir a estos grandes bancos de inversión a uno siempre le anticipa cuál va a ser la dirección de la economía. Así se anticipó con el fin de las restricciones en la pandemia, así se anticipó con el fin en general de la pandemia, que ya se anunciaba en diciembre, de que al final de primavera ya no querían, al final del invierno y al principio de la primavera, los grandes bancos de inversión ya no querían que hubiera restricciones, que hubiera pandemia, que hubiera limitaciones al funcionamiento normal de la economía, y ahora mismo, siguiendo la pista de que hacen estos grandes bancos de inversión, pues claro, están dando en la diana. ¿Por qué están dando en la diana? Están dando en la diana porque si los políticos españoles quieren seguir en esta fiesta de la deuda, ya no van a poder ir a Frankfurt a que les compre la deuda, sino que van a tener que acudir a los mercados financieros. Y en los mercados financieros, ¿qué ocurren? Que cuando te ven desesperado y cuando saben lo que hay, lo que te hacen es que te exigen un tipo de interés a tus bonos y obligaciones enorme, lo cual todavía acrecienta la dificultad de que puedas volver a pagar esa deuda en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces España tendría que irse a financiar a los mercados, la prima de riesgo española subiría, el gobierno español tendría que pagar unas barbaridades a quien le prestara dinero y en general llegaríamos a una situación, de nuevo vuelvo a utilizar un anglicismo, que claramente sería ya conducente a un default, a una quiebra donde España no puede hacer frente a sus obligaciones. Y claro, la cuestión que tiene que plantearse ahora mismo la clase política, la clase dirigente española, es que no se puede seguir sin plan o con un único plan que sea la emisión de deuda ad eternum, ¿no? de deuda pública española, ¿de acuerdo? Ha llegado el momento, digamos, de confrontar
eso que los políticos están evitando confrontar. Probablemente el señor Sánchez pues acabe yéndose a unas elecciones porque no tiene ganas de confrontar la que le viene encima y prefiere que o bien le den un mandato para 4 años donde pueda protegerse de los guantazos que le vengan, o 2, que otro cargue con el muerto. España, desde luego, solo tiene, digamos, una salida. La salida que tiene es, primero, tratar de tratar el tejido adiposo que tiene. Es decir, ahora mismo, nosotros lo hemos explicado tantas veces, y muchos economistas de todas las ideologías, de izquierda, de derecha, de centro, lo tienen muy claro. Ahora mismo España tiene un tejido adiposo, una pérdida, digamos, anual en su PIB, una pérdida anual de un 10%, por una serie de desajustes estructurales, por duplicaciones entre administraciones, sobreprecios y corrupciones pagados por las administraciones, contratos opacos. Hay una catástrofe en cómo se estructura administrativamente España que implica que todos los años tiremos a la papelera el 10% del PIB que producimos. Eso es una barbaridad. Y eso hay que dejarse de conferencias interautonómicas o de presidentes, a mí ya se me ha olvidado el nombre. Hay que ir ya a tratar ese tema y luego, sobre todo, y ese sería el segundo paso, a plantear un modelo económico para España que esté fundamentado en lo que nosotros somos fuertes: el turismo, la alimentación, la construcción y hasta hace muy poco también la fabricación de automóviles, la automoción. España básicamente tiene esos 4 ejes sobre los que trabajar, sobre los que se argumenta, digamos, el 80, el 90% de la economía española, y si no se trabaja en eso, pues básicamente nos vamos a caer, y nos vamos a caer con todo, y nos vamos a caer con todo el equipo, como se habla vulgarmente en la calle. Tenemos otro hecho a nivel local en España del que hemos estado hablando en el programa, que es la famosa ley de seguridad ciudadana, que además se está tramitando en el Gobierno. Esta ley permitiría al Gobierno expropiar bienes si hubiera una crisis económica grave. Parece que se está poniendo la venda antes de que llegue la herida. Así es. Y bueno, desde luego hemos visto durante la pandemia, evidentemente, que el gorila, que es el Estado, pone la valla para que la población se quede atrás donde quiere, cuando quiere, la cambia y la mueve, hace lo que le da la gana, por mucho que digan los tribunales a toro pasado y con cierta cobardía, ¿no? Entonces, bueno, con lo que nos encontramos es ahora con una situación en la cual pues intentan que ese gorila siga haciendo lo que le dé la gana, ¿no? Luego, es decir, en un caso de expropiaciones económicas y demás, aunque tengan esta ley, probablemente eso acabaría en altos tribunales, en el Supremo, en el Constitucional, y eventualmente se les podría llegar a parar los pies. Lo que ocurre es que lo que no se está asumiendo es que esto se lleva cocinando mucho tiempo. Esto está cocinado de mucho antes del COVID. Estaba ya la situación muy fastidiada, y algunos economistas, algunos analistas, los menos, que decían que nos íbamos a pegar un trompazo y muy pronto. Y se logró, en cierta medida, es un efecto indirecto positivo de la cuestión de la pandemia, se logró frenar, digamos, la toma de decisiones complicadas, graves y de emergencia por la cuestión de la pandemia. Ahora ha venido la cuestión de Rusia, echarle la culpa al conflicto entre Rusia y Ucrania, a lo que nos está pasando en la economía, no es de locos, es de descerebrados, es de desalmados y es de idiotas. Es así de claro. Esto es algo que está cocinándose, insisto, desde hace años. Esto lleva cocinándose una década, 10, 11 años, y ha ido poco a poco cocinándose. Ha habido una frenada, digamos, muy importante en el momento de la pandemia, y ahora mismo hay una excusa en la mesa extraordinaria por la cual parece que, en fin, todo el sistema de bienestar occidental resulta que se cae porque un tipo decide tomar una acción militar con un país. Pues esto es una chorrada y el que se lo crea es tonto, ¿no? Y una de las muestras de que el que se lo crea es tonto es que están haciendo ahora mismo los inversores. Y es curioso ver también cómo ese banco que tú has mencionado está invirtiendo, y a lo bruto, en un país como Rusia. Si estuviera viniendo la Tercera Guerra Mundial o estuviera viniendo una guerra, digamos, a destajo brutal, que fuera a alterar absolutamente todo, pues en fin, se hubiera cortado el comercio de energía con ese país, cosa que no ha hecho nadie, cosa tan curiosa, y los inversores no estarían lanzando cantidades ingentes de dinero hacia ese país. Ese gráfico al que estabas aludiendo antes, pues está demostrando que ahora mismo parece que hay oportunidades más interesantes para invertir en otros lugares del mundo, y uno de ellos, curiosamente, es Rusia.
Pues José, no nos queda tiempo para más. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordamos que formas parte de la plataforma Demos, de hecho eres el presidente de honor, y vamos a animar a toda la gente que nos está viendo a que se pase por vuestra página web, demoslibertad.com, que vean los programas sobre política, geopolítica que realizáis, son interesantísimos. Además, hay ahora unos programas muy interesantes sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania que los recomendamos, y también, por supuesto, recomendamos que entren a vuestro estudio sobre el diputado de distrito que habéis presentado. Es una propuesta para que las cosas vayan un poquito mejor en España. José, muchísimas gracias, eskerrik asko y hasta la próxima. Un placer y cuando queráis. Muchas gracias por la invitación.